Entonces, lo que nosotros queremos mencionar, básicamente, pues, el día de hoy, es, es la manera en que a través de diferentes momentos, es la manera en que a través de diferentes periodos de la historia, los procesos artísticos, los procesos de comprensión de la misma especie humana, pues se han ido desarrollando. Esta imagen que estamos viendo aquí, por la cual comenzamos, es una imagen que representa a Herófilo. Herófilo fue la primera persona que se reconoció, o la primera persona que se reconoce que hizo la primera disección en un cuerpo humano. Estamos hablando del siglo tercero antes de Cristo, en lo que nosotros conocemos hoy en día, bueno, lo que se conoció como Alejandría. Entonces, como ustedes saben, Alejandría o Constantinopla, pues no queda bajo directamente en el continente europeo, y por esto, pues también tuvo ciertas licencias específicas para poder que sus médicos, las personas que practicaban un trato o una relación con el cuerpo, pudieran hacer disecciones. Herófilo no es el primer médico, por supuesto. Cuando hablamos de la medicina, hablamos de, pues, el padre de la medicina es Hipócrates. Hipócrates tiene unas formas para poder comprender el ser humano, para poder comprender el cuerpo humano, y esas formas para comprenderlo digámoslo así, se sistematizaron en algo que se llamó la teoría de los cuatro humores. Hasta el siglo XVIII se pensó que el cuerpo humano estaba constituido por cuatro humores o por cuatro temperamentos: el temperamento melancólico, el sanguíneo, el flemático y el colérico. Esos cuatro temperamentos son los que nos daban o le daban al campo de la ciencia una razón de cómo es que debía de ser comprendido el cuerpo humano. Acá hay un elemento muy importante y por el cual partimos de Herófilo. Y el elemento es que Herófilo está haciendo una disección en el siglo tercero antes de Cristo. Cuando llega, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo en el siglo ya tercero, pero después de Cristo, no antes de Cristo, sino ya después de Cristo, y el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio, y el imperio pues tiene en todas partes, tiene ciudades y tiene territorios en todas partes, entonces casi que el mundo conocido se convierte al cristianismo. Cuando el mundo conocido se convierte al cristianismo, hay unos conceptos sobre el cuerpo que van a cambiar radicalmente. Dentro de esos conceptos que van a cambiar radicalmente sobre el cuerpo, nosotros encontramos que el más importante, tal vez, o uno de los más fundamentales, es aquel que nos dice que el cuerpo no se puede abrir, que los cuerpos no se pueden diseccionar, que los cuerpos no se pueden nuevamente, uh, digámoslo así, intervenir, porque sería una intervención de la mano del hombre frente a, digámoslo así, la creación divina. Entonces, como divinamente Dios ha hecho al ser humano, entonces, pues, asimismo debe de llegar al día de su muerte, no debe de ser intervenido, digámoslo así. Era un concepto que se estableció bastante, que fue bastante radical y bastante fuerte. Nosotros podemos encontrar esto en El nacimiento de la clínica, un libro de Michel Foucault, bastante interesante. Aquí estamos viendo, pues, El nacimiento de la clínica en PDF. Se puede entrar a Google, aquí como estamos viendo, y lo puede descargar. Hay un capítulo, que es el capítulo octavo de ese libro, en el cual nos hablan Foucault nos habla de abrir algunos cadáveres. Entonces, de la necesidad de poder abrir unos cuerpos para poder mirar la oscuridad que estaba dentro del cuerpo, para poder ver qué es lo que estaba dentro de todo esta, ¿sí? Dentro de toda esta materialidad que solamente era conocida por la observación y desde la lejanía, porque no se podían abrir los cuerpos, simplemente pues se veía, y a partir de lo que se vio, pues a partir de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, todo esto es muy importante para poder comprender cómo se va a representar la enfermedad en la imagen, porque de la misma manera como nosotros entendemos que la enfermedad puede ser algo negativo, porque pues nos sentimos mal, no tenemos ganas de trabajar, no tenemos ganas de hacer nada, nos cuesta hasta dormir. Entonces, como la enfermedad se entiende como algo negativo, se le comienzan a asignar unos valores, pues obviamente negativos. Y dentro de nuestro imaginario, dentro de las imágenes que nosotros conocemos, lo más negativo que nosotros vemos, o lo más negativo que hay, pues es la figura misma
de lo demoníaco o es la figura misma de lo que nosotros podemos llamar los diablos, digámoslo así. Entonces, estos demonios y este panteón de demonios van a ser muy importantes dentro de toda nuestra configuración de la imagen, porque gracias a esas imágenes es que las enfermedades comienzan a tener también una relación pues con estos mismos demoníacos, con esos mismos demonios. Y eso es algo que aquí estamos viendo. Esta es una imagen, es una ilustración, una miniatura de ya la Edad Media, en la cual pues estamos viendo, por supuesto, la lucha constante del bien y el mal. La lucha de, pues, un cuerpo que se ve sano, un cuerpo que se ve rozagante, y un cuerpo que se ve, digamos así, un poco más doblegado, un cuerpo que se ve más animal, porque pues está haciendo relación, por supuesto, directamente entonces a esa figura pues demoníaca que nos va a remitir a algo que no necesariamente tenga que ser algo bueno. Decimos entonces todo esto porque la historia nos muestra diferentes maneras. Vamos a abrir por aquí el chat. A ver si no vemos la imagen, vamos a tratar de compartir. Listo. Creo que listo. Esa es la imagen de la que les estás hablando. Muchas gracias. Si de pronto eh, tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden pues escribirlo por el chat. Yo estoy aquí pendiente. Bueno, entonces esa imagen que estamos viendo aquí entonces nos muestra esta relación pues de el bien y el mal, de esa lucha entre, en nuestro caso, de la enfermedad y de un cuerpo que está sano. Esto va a tener muchos matices, ya lo mencionábamos pues específicamente, porque como las enfermedades comienzan a ser señaladas y a ser relacionadas, pues obviamente con algo negativo, entonces este algo negativo está traducido o está representado, simbolizado pues en una figura demoníaca. Esto que estamos hablando, esto que estamos viendo es pura observación. ¿Observación de qué? De cómo se comprenden o cómo se entienden los cuerpos humanos. Por ejemplo, esta ilustración que estamos viendo aquí es una ilustración del siglo XIV en la cual se está tratando de comprender el cuerpo humano a partir, como lo estamos viendo en estos dibujos de aquí de los lados, a partir de los signos zodiacales. Entonces, es una cuestión de ver que está mucho más cerca comprender la manera como nosotros somos como especie, como cuerpo, entendiéndonos más desde los astros desde la astrología, obviamente es muy diferente a la astronomía, desde la astrología que desde la misma ciencia o desde la misma conocimiento concreto que tenemos sobre el cuerpo que tenemos aquí en lo terrenal. Aquí hay un cuerpo que se ve abierto, claro, entonces uno dice, pero no, ¿cómo así que no se pueden abrir los cuerpos, pero aquí hay un cuerpo abierto? Bueno, lo que pasa es que durante todo este periodo, los cuerpos abiertos que vamos a ver representados están relacionados con los campos de batalla, están relacionados con la muerte. Son cuerpos que ya están abiertos, son cuerpos que ya murieron, porque usted recuerda, en toda la historia, durante toda la Edad Media y también durante los periodos del Renacimiento y también durante el Romanticismo, pero lo que hubo fue guerras imperiales, guerras de este rey contra este otro rey, guerra de feudos, guerras del Imperio Romano contra los sumerios, bueno, etcétera, etcétera, con los egipcios. Entonces, cuando se dan esas batallas campales al estilo, cuando se dan esas batallas campales, recordemos las películas, pues, donde vemos estas grandes personas peleando en tumultos, pues ahí quedan los cuerpos tirados en la mitad del campo. Y esos cuerpos que quedan tirados en la mitad del campo, muy pocas veces, pues tienen digámoslo así, una sepultura, sobre todo porque los cementerios aparecen en el siglo XVIII. Antes no había el yo quiero una tumba, yo quiero que tenga mi placa con mi nombre y que tenga un epitafio. Eso antes a nadie le importaba y lo que había era una fosa común. Entonces todo el mundo se murió y todo el mundo va para la fosa común. El concepto de la identidad, el yo, mi placa y mi tumba, mi hueco particular aparece, como ya lo decíamos, en el siglo XVIII, cuando ya comienza a configurarse pues el concepto del yo. ¿Sí? Como que yo cuento, antes eso no, usted es uno más y sirva al rey. Entonces, eso que estamos viendo aquí, como ya lo mencionábamos, es las representaciones que nosotros hacemos de los cuerpos, pero a partir de eh, lo que se observa, en los campos de batalla. Eso no solamente es, pues, digámoslo así, en Europa, eso que estamos viendo aquí es una ilustración persa de cómo se comprende también un cuerpo humano.
todo eso que estamos mostrando es para tratar de ver la manera como el cuerpo humano se ha ido transformando y la manera como en esa transformación nosotros encontramos las relaciones que establecemos hoy en día. Esta ilustración que estamos viendo aquí es un cuerpo humano, nuevamente, en el cual están están señaladas partes del cuerpo. Y están señalados como lo estamos viendo por fuera. No es como que este es el hígado, este es el riñón. No, eso se hacen unas relaciones y se suponen unas cosas porque aquí sobre todo estamos hablando desde no poder ver un cuerpo humano por dentro tal cual como es. Esa ilustración que estamos viendo aquí es una ilustración de la India, en la cual también hay unas suposiciones respecto de los órganos humanos, respecto del cuerpo, y como lo estamos viendo, pues hoy en día con la moderna ciencia, pues sabemos que los cuerpos en su interior no se ven de esta manera. Sin embargo, a partir de la especulación y del desconocimiento mismo de cómo se pueden ver los órganos, pues entonces llegamos a suponer o maquinar pues formas para poder entenderlos. Entonces, cada órgano se ve representado de unas maneras. Entonces, es como tratar de poder ver que esta transformación de la imagen nos va a llevar también a una transformación de los mismos conceptos del mismo cuerpo. Bueno, esto, ok, por aquí volvimos, mis excusas, tenemos aquí unas, a veces se me va a ir moviendo un poquito el internet, pero pues aquí seguimos. Entonces, ya lo mencionábamos, sigamos aquí, vamos a compartir la pantalla y bueno, ya lo mencionábamos, esto que estamos viendo aquí es una ilustración de cuál era el papel un poco de la cirugía, de unas cirugías que se realizaban en unos momentos determinados, esas son cirugías oculares, una cirugía, digámoslo así, de cataratas, entre comillas, unas cirugías medievales. Es la forma como se trataban esas enfermedades, porque como ya lo decíamos, hay un desconocimiento absoluto del cuerpo, porque los cuerpos no se pueden abrir. Entonces, el cuerpo se puede abrir cuando ya está muerto, pero pues si yo quiero combatir la enfermedad, ¿de qué me sirve abrir un cuerpo cuando ya está muerto y la enfermedad también ya ha consumido el mismo cuerpo? La idea es poder abrir el cuerpo para ver la enfermedad en su proceso y poderla detener en un momento determinado. Pero como eso no se podía hacer, entonces todo lo que se tenía, como ya lo mencionábamos, pues era básicamente la especulación. Este es el odontólogo de la Edad Media. Aquí vemos pues como tiene unas herramientas y aquí vemos cómo se ven representados estas piezas dentales como en estas bandas. Estas imágenes que estamos viendo aquí son miniaturas. Miniaturas, o sea, miniaturas son de 3 por 3, 3 centímetros por 3 centímetros, porque por lo regular son las imágenes que acompañaban pues los textos. Así es como se empezaron a hacer las obras de arte en la Edad Media. En la Edad Media no estamos hablando de grandes pinturas, grandes lienzos, así como hoy en día los conocemos, no. Los lienzos se usaban más bien como para que la gente se vistiera, no se comprendía o no se relacionaba ese material con la pintura, y el material de la pintura o sobre el cual se hacía la pintura era el retablo, era la madera. Entonces, por lo regular se pintaba, era sobre retablo, sobre madera, se dibujaba y se hacían ilustraciones miniaturas en los libros y se hacían mosaicos en las iglesias. Esas eran, digamos, las maneras como el arte o las artes se manifestaban y se socializaban a las personas. Pero bueno, vamos a ir entrando un poquito más en el tema. Todo esto es el contexto de cómo es que se va a comprender esta imagen. Y dentro de todo lo que hemos ido hablando, dentro de todas estas formas de poder comprender las enfermedades, ya lo decíamos, hay un desconocimiento absoluto. Aparecen, por ejemplo, las sanguijuelas. Son muy conocidas las sanguijuelas en la historia de la medicina. Sanguijuelas en las cuales pues tiene una mala sangre. Entonces, como no sabemos qué tienes adentro, te vamos a poner unas sanguijuelas para que te chupen toda esa mala sangre y te saquen todo lo malo que tienes adentro. Son mecanismos y son métodos de observación, de prueba y ensayo, de prueba y error, y porque como uno dice, esto sí sirvió, pero como no hay una medida. Muy bien, volvimos de nuevo. La pausita para respirar que nos da el internet. Y ya lo mencionábamos entonces, estas ilustraciones pues nos están mostrando los procesos médicos de una época.
Sí, los procesos en los cuales son las sanguijuelas las que nos van a ayudar a tratar de curar específicamente pues estos cuerpos. Tal vez dentro de las enfermedades que nosotros más conocemos y de las cuales más se menciona y de las cuales también más se habla, está la plaga pues, que azotó Europa, Asia y África durante casi 10 siglos, la peste bubónica. Es una plaga y es una peste que por el nivel de magnitud, por el nivel de impacto que tuvo, ya lo mencionábamos, pues en estos 3 continentes, se comprendió y se entendió que era algo que venía más allá de lo natural, más allá de lo humano. No se comprendía la causa, no se comprendía qué estaba ocurriendo y en esa medida, al no comprenderse las cosas durante muchísimo tiempo, ustedes lo saben, asignamos esa incomprensión pues a unos poderes superiores. Decimos esto tiene que ser obra divina o obra de los demonios o obra de algo más, pero esto no es humano. Sí, pues obviamente no es humano porque es un virus o es una bacteria, o sea, es de otro orden y de otra índole. Entonces, cuando en este contexto en el cual pues los cuerpos se abrían antes, se hacía una observación médica, luego viene la Edad Media y en la Edad Media, ya lo mencionábamos, los cuerpos no se pueden volver a abrir, son cuerpos que están cerrados y que solamente pueden ser observados por dentro cuando ya están muertos, cuando están tirados en los campos de batalla. Entonces, cuando ese tipo de cosas ocurren, nosotros lo que empezamos a hacer como especie es a suponer que si a alguien le pasa algo es porque algo malo hizo. ¿Sí? Como que si entonces se infecta o le salen unas pústulas, unas llagas, es porque algo hizo, ¿sí? Está condenado o lo castigaron sí, o sea, algo ocurrió, no es algo normal. Entonces, en muchas oportunidades, lo que nosotros nos encontramos en esas ilustraciones de la Edad Media, sobre todo, son personas que están recibiendo, son personas que tienen las representaciones de estas llagas de la peste y muy bien, por aquí seguimos. Entonces, ya lo decíamos, son personas, vamos a volver a compartir aquí la pantalla, son personas que están recibiendo unas bendiciones para poder ser sanos en su enfermedad, pero son personas que si no recibían estas bendiciones, por ejemplo, esta es una ilustración también de la Edad Media en la cual un grupo de personas que tiene la peste están siendo, como lo estamos aquí observando, están siendo quemadas. Están siendo quemadas vivas. Eh, Se supone que ese tipo digámoslo así, de métodos le iban a ayudar a que la gente no le diera la peste. Se supone que la peste también era transmitida o solo le daba a las personas impías, es decir, las personas que no creían en lo que yo creo. Entonces, usted es un judío ortodoxo y yo soy un protestante, entonces es culpa suya que nos dé la peste a todos. Por eso durante muchísimo tiempo hubo muchas poblaciones que fueron diezmadas a partir de estas persecuciones, porque se creían que esas personas, por creer en otras cosas, eran las que traían la peste, que traían la plaga. Entonces, esas personas, más bien, para que no nos dé la plaga a todos, pues más bien vamos a matarlas y a quemarlas, para que no nos vaya pues, a ocurrir. Eh, Eso es algo que nosotros también vemos representado en esta pintura, por ejemplo, en la cual en esta guerra, en estas muertes que estaban ocurriendo, esta pintura es del norte de Italia, tristemente en estos días que pues, el coronavirus ha hecho esos estragos en todo el mundo y pues ustedes saben que la región lombarda y diferentes regiones en Italia, pues se vieron gravemente afectados por el coronavirus, así como pues, Estados Unidos y el resto del mundo. Nos vemos entonces una ilustración en la cual vemos un conflicto, por ejemplo, acá atrás vemos un conflicto entre el bien y el mal, aquí vemos el demonio, aquí vemos un ángel peleando entre ellos, aquí vemos al fondo cómo hay un cuerpo que está siendo recogido por 2 personas, estos 2 cuerpos, estos 2 seres están peleando una guerra por la vida de estas personas. Lo que vemos acá arriba es la representación que nosotros tenemos de Dios. Por lo regular dentro de la imagen, pues nosotros sabemos que Dios no es hombre. Dios, pues pues no hay como un género determinado para Dios. Sin embargo, durante mucho tiempo, durante muchos periodos de la historia, se representó a Dios como hombre. Esta es una de las representaciones que se hace de Dios hombre. Sabemos que es Dios por el Amadeo Mundi que tiene en la mano. Tiene el orbi,
tiene el orbe terrestre y además, pues, por supuesto, tiene la cruz que lo va a simbolizar y lo va a representar. Bueno, volvemos por aquí nuevamente. Esto está como difícil así, pero vamos a hacerle porque vamos. Entonces, ya lo estábamos mencionando, hay unas, digámoslo así, hay unos conflictos que se están retratando en estas pinturas. Esta figura que estamos viendo aquí es San Sebastián. San Sebastián es el primer mártir eh, cristiano. Era un soldado romano que se convierte al cristianismo y muere bajo una lluvia de flechas. Aquí pues tenemos a San Sebastián y parte de su representación del martirio. Y lo que vemos entonces acá más en un primer plano, por supuesto, es aquí al fondo, pues un caballo lleno con una carretilla llena de cuerpos siendo enterrados en estas fosas comunes y cuerpos que ya van también para allá al ser enterrados en estas fosas comunes. Y pues aquí digamos aquí el clero tratando de pues aplicar los santos óleos a la mayor cantidad de personas que se pueda porque la muerte se extiende. Como se dice, el ángel de la muerte camina entre nosotros. Entonces, es la manera como los artistas y los pintores también han empezado a retratar y a representar ese tipo pues, de eventos que han ocurrido. También es muy interesante ver que aquí, como lo estamos observando en, en esta ilustración, vemos que la muerte se está llevando aquí también al fraile y también se está llevando Se a corrieron los dedos, te adelantaste por eso. una persona que tiene también una espada y tiene también un cetro. Esto nos habla de algo muy, muy puntual cuando pues, vemos este tipo de símbolos. Y también lo que nos quiere mostrar es que la muerte no distingue. La muerte se lleva al clero, también se va a llevar al rey o a la, digámoslo así, a la parte armada, a los caballeros, o sea, no importa. La muerte es para todos por igual. Esto que estamos viendo acá, entonces, lo que vamos a empezar, o lo que ya estamos viendo más bien, son diferentes ilustraciones de cómo entonces se va a ver representada esta enfermedad. ¿Por qué es importante hablar de cómo se representa la enfermedad? Recordemos que en estas épocas no hay comunidades científicas como hoy en día las conocemos. Hay comunidades científicas, digamos, hay una comunidad en Alemania, hay una comunidad en España, hay una comunidad en Francia, hay una comunidad en Inglaterra. Entonces son comunidades que cada una sabe lo suyo, pero no es como que se comuniquen entre ellas y se digan, mira, hicimos este avance, tenemos este nuevo conocimiento. No, entre ellas no se comunican cosas porque el conocimiento es poder. Entonces, si yo sé algo y tú no lo sabes, pues entonces la gente que tú tengas va a tener que venir donde mí porque yo soy el que sí sé y tú no. Entonces, ese conocimiento le da poder a las personas, eh, pues para poder tener, digámoslo así, una mayor cantidad de públicos. Lo que nosotros vemos entonces y lo que estamos tratando de mostrar es la manera como se representaron esas enfermedades, como se representó específicamente en este caso la peste, la plaga, para poder entonces dejar un registro. Porque aquí lo más importante es dejar el registro porque la palabra no solamente, o sea, la palabra no nos alcanza. Necesitamos dejar el registro de cómo se ve la enfermedad, de cómo se ven las llagas, de cómo se ven las pústulas. Y pues para eso entonces empezaron a salir ese tipo de ilustraciones en las cuales pues se mostraban a unos enfermos que pues estaban afectados por la plaga y pues tratando de contextualizarlo de acuerdo a lo que nosotros entonces conocíamos de un momento determinado. Esos conocimientos nos llevan a, por ejemplo, a ese tipo de dispositivos. Esto que estamos viendo aquí es la capucha o, digámoslo así, parte del traje que usaba el médico de la, de muy bien, volvimos. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar allí, por la paciencia. Desde que la situación es complicada porque eso que cae, como que no, como que vive uno en el suelo, pero no, aquí vamos todavía. Entonces ya lo mencionábamos, eso que estamos viendo aquí es un dispositivo que usaban los médicos de la plaga, los médicos de la misma peste. Vamos a verlo en su totalidad. Aquí vemos esa ilustración de cómo se veía ese doctor pues, de la época de la peste negra, de la plaga. Tiene unas particularidades y dentro de estas particularidades entonces nosotros eh, lo que observamos, muchísimas gracias, lo que nosotros observamos es que los guantes, por ejemplo, no son guantes que están forrados en los dedos, sino que son como puntiagudos. Eso también porque se trata de evitar el contacto al máximo también, pues obviamente con el cuerpo enfermo pues, y con el medio.
también lo que observamos en estas máscaras, que es lo que observamos aquí en esta misma máscara, eh, es que es así puntiaguda también porque como no se tiene un conocimiento de cómo se transmite la plaga ni cómo se transmite la peste, la gente no sabe si eso es porque el diablo fue que dijo que usted se iba a contagiar, o es que eso está en el ambiente, o eso es... La gente no sabe nada, la gente no sabe absolutamente nada, y como no saben, pues entonces suponen. Y al suponer, entonces suponen que de pronto eso es por el ambiente. Entonces las máscaras estas que estamos viendo son puntiagudas porque colocaban en estas puntas, colocaban hierbas, colocaban maticas, colocaban diferentes tipos de, digámoslo así, de menjurjes tradicionales de esa medicina que en ese momento se está creando, porque obviamente no hay farmacología, no hay de esos laboratorios que crean nada de esto, sino que lo que hay es puro conocimiento tradicional de la naturaleza. Entonces allí metían todo eso para que los olores, digámoslo así, no les entraran directamente, pudieran respirar, claro, pero pues los olores no les entraran tan directamente y no pudieran eh, contaminarse. Y como dice el señor H, por supuesto, también por los olores pestilentes de los moribundos, porque la gran cantidad de muertos y la gran cantidad de personas que estaban tiradas por todas partes, pues también generaba una condensación de los mismos olores. Además, consideremos algo, gracias por el aporte, consideremos algo y es que no había sanitarios, no hay sistemas de acueducto. Entonces, no es que la gente se bañe todos los días, no es que la gente pueda desocupar el baño, o sea, no, la gente hace sus necesidades, si tiene letrina en letrina, si no en un balde y lo echa por la ventana. Entonces, las condiciones de salubridad son muy difíciles y en esas condiciones de salubridad, pues obviamente no hay ningún tipo de asepsia. No hay cómo practicar procedimientos quirúrgicos que puedan garantizar la vida de las personas y la vida de los mismos pacientes. Entonces, este traje también aquí lo observamos, tiene aquí como un bastón, este bastón tiene aquí arriba un símbolo, ¿no? Tiene un reloj de arena con unas alitas, ¿no? El tiempo vuela para la medicina, es muy importante poder prevenir, poder conocer de qué manera los procesos de la enfermedad van avanzando para poder asimismo entonces tratar de detenerlos. También ese palito le servía a ellos, este bastón, para poder señalarle al enfermo las cosas, porque tampoco iban a tocarlos todo el tiempo y tampoco cuando hablaban, pues se les entendía todo lo que decían por estas máscaras. Entonces, más bien era como señalando, como que vea por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Entonces, son como las formas en que se trata de comprender o las formas en que se trata de dar una razón sobre pues esto de lo cual estamos hablando. Esto que estamos viendo aquí es un mapa pues de Europa y de cómo Europa fue afectado en diferentes periodos pues por la peste. Obviamente Europa no fue el único continente afectado, ya lo decíamos, Asia también fue afectado, África fue también ampliamente afectado pues por la plaga como tal. Lo que estamos viendo aquí en esta otra ilustración, una ilustración de 1482, es el procedimiento, digámoslo así, de una persona que practica la medicina con un enfermo de la peste. Y lo que estamos viendo es cómo se señala a través de la herramienta la pústula, la llaga. Entonces es muy importante señalar de qué manera se ven las enfermedades para que no se confundan las enfermedades, porque como no podemos ver cómo son por dentro, pues, y no hay microscopio así, pues, para poder ver sí, microscópicamente la enfermedad en su denominación y en su determinación, perdón, entonces es importante que podamos representarla lo más clara posible, que se vea la forma, que se vea el grosor, la textura, no sé, que se pueda comprender la enfermedad en sí misma. Y esto pues es algo que, como ya lo mencionábamos, no solamente se hace en diferentes partes de Europa, sino que también en Asia, pues la enfermedad ha afectado. Y esto es parte de cómo, pues en China, se comenzó a trabajar también en un proceso de conocimiento de las pústulas para poder conocer el proceso de cómo también generar estas vacunas. La historia de la vacuna, por supuesto, es otro tipo pues, tiene otro tipo de recorridos, tiene que ver pues, con el ganado vacuno, también tiene que ver con esta manera de poder hacer estos cruces y estos experimentos para poder sacar un poco de este desconocimiento de la época pues, que la ciencia tiene, poder sacar y alumbrar un poco en esa oscuridad para poder mostrar formalmente y efectivamente de qué manera pues, las cosas son en el fondo realmente.
Esas ilustraciones que estamos, esa ilustración que estamos observando, pues es la reina muerte que va caminando y va avanzando por encima de todos y de todas, sin importar quién eres, si eres un caballero, si eres el rey, si eres, o sea, no importa, no importa si eres del clero, si eres un trabajador, si eres un artesano, no importa, aquí las categorías para nadie importan, porque como ustedes mismas también lo saben, la muerte pues no tiene una distinción de nada, sencillamente es lo que es. Y aquí también vemos digámoslo así, un proceso de cómo tratar de prevenir la enfermedad. Vemos a dos personas que tienen esas pústulas, estas llagas en el cuerpo generadas por la peste bubónica, y lo que vemos aquí en el fondo es una persona que trata de limpiar el ambiente. Entonces aquí, como vemos, está como echando unas cosas allí, como unos saumerios, como unas matas para poder purificar, obviamente también liberar de los olores pestilentes de las personas que están pues muriéndose ahí en medio de todo esto, pero como ya lo decíamos, se pensaba que también se transmitía pues por el ambiente, por el aire, y pues también se generaron todo tipo pues, de formas y de mecanismos para hacerlo. Eso generó el hecho de que hubiese tantos muertos pues que el ángel de la muerte caminara entre nosotros, como ya lo decíamos, generó que la imagen de la muerte tomara pues un valor superlativo. La muerte siempre ha estado, siempre nos ha acompañado a través de toda la historia. Sin embargo, cuando los muertos se cuentan por cientos, por miles y se caen por las calles y no se mueren pues en las batallas, como que no es que lo mató una espada, un flechazo, no es que este iba caminando, le dieron una llaga, se puso negro y se murió. Entonces, como que vení, pero ¿qué pasó? Eso es el diablo, eso es un Satanás, todo su panteón de demonios. Entonces empiezan a aparecer prolíficamente muchas imágenes del juicio final, muchas imágenes de así es que vamos a terminar todo, aquí nos vamos a morir todos, y son pues bastante representativas de la manera como sobre un cuerpo básicamente es que se está dando un dolor y una tortura, porque pues es sobre el cuerpo que se da efectivamente pues estos dolores, ¿no? Entonces, también la imagen, este tipo de imágenes empezaron a formar unos paradigmas y unos patrones dentro de los cuales la gente pues se muere del susto. Nosotros hoy en día vemos muchísimas imágenes, todos los días vemos muchas imágenes. Nosotros en un solo día, vemos más imágenes que una persona que una persona que haya vivido en el siglo XV. O sea, una persona vivió 70 años en el siglo XV, digamos, porque 70 años es una exageración, ¿no? Porque eso tampoco es que el nivel de vida fuera tan alto. La gente moría mucho de las enfermedades, de las guerras, ya lo decíamos, ¿no? De las pestes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ese tipo de cosas van ocurriendo y el nivel de vida es de esta manera, entonces nosotros empezamos a tratar de comprender qué va a pasar después. Yo no he visto imágenes en toda mi vida, veo como dos o tres imágenes y las veo es en las iglesias y lo que veo es esto. Entonces, y además no lo voy a ver con luz eléctrica, ¿no? Lo voy a ver con velas. Y las iglesias son pues cerradas también, no todas tienen esos grandes vitrales por donde entra la luz. Entonces hay velas y hay estas pinturas así, entonces esas sombras que me muestran esos seres demoníacos y yo de verdad creo que eso es real. Y si yo creo que me voy a morir y esto me va a pasar. Entonces más bien yo trato como de portarme bien porque no quiero que mi cuerpo vaya a sufrir estos dolores y estas penas, sobre todo en un momento en el cual hay tantos muertos. Por ejemplo, esta es una ilustración que se hace de la ciudad de Londres, como lo vemos, como lo estamos observando, y vemos cómo se está pidiendo misericordia a Dios, que están saliendo flechas, rayos, truenos y centellas del cielo, porque también estas flechas, por ejemplo, son un símbolo. Y los rayos también son específicamente como tal, pues símbolos concretos. Ya lo vamos a ver. Eso que estamos viendo aquí es un grabado de Alberto Durero. Este grabado se llama, pues son los cuatro jinetes del Apocalipsis, y en este grabado nosotros, es un grabado del año 1512. En este grabado del año 1512 nosotros vemos entonces en las representaciones de estos cuatro personas las diferentes caos, problemas, plagas y, digamos así, dificultades que tiene la especie humana. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos la guerra, aquí vemos
las conquistas, aquí vemos las desigualdades y aquí vemos las enfermedades y la hambruna. ¿Cómo lo vemos? Entonces, aquí hay un símbolo, aquí pues el tridente, la balanza, la espada y el arco con la flecha. Y nuevamente vamos a ver esta ilustración de Durero y pues vemos que la muerte le pasa a todo el mundo por encima, sin importar si usted es el rey, sin importar si usted pues es parte del clero, si es parte de los caballeros, etcétera, etcétera, como ya lo hemos mencionado. Entonces es interesante porque son unos símbolos que se van a repetir, aquí ya lo decíamos, aquí está el arco y la flecha, son símbolos que se van a repetir y que van a ser constantes porque van a representar algo, nos van a decir algo, nos van a traer una relación también cercana a la muerte. Entonces, aquí lo que vemos es, por supuesto, la muerte saliendo pues, de estos ataúdes, de esos arcones, para mm, sacar, digámoslo así, desde el más allá a todo su ejército para poder pues, poseer y poder dominar todo, pues, toda la humanidad. Eso que estamos observando aquí también es una ilustración en la cual pues, estamos observando el estado en el cual se encuentran estos cuerpos. Es una representación de esa misma podredumbre o ese mismo estado del ser, de la humanidad. Entonces, por supuesto, son dos personas que están muertas y sin embargo, pues están allí en pie a través de esas figuras que se han relacionado tradicionalmente pues con lo negativo, la serpiente, las ranas, los murciélagos, todo lo que es lo rastrero. Es lo que pues dentro de la tradición se nos dijo pues que se relacionaba pues con lo negativo, con lo que no era. Esa es una pintura pues también muy famosa de este periodo de la plaga, de la peste, en la cual pues la muerte, esa pintura es la muerte dulce, porque la muerte dulce, la muerte alada, en la cual vemos pues específicamente a la muerte muy dulcemente, muy alada, llevándose a esta señora y a este niño. Esa es la esposa y el hijo del pintor. La esposa y el hijo del pintor murieron por la peste negra y por la plaga, y ellos lo que están haciendo aquí es firmando ese contrato de nos vamos a ir, nos morimos y nos vamos. Pero también tratando de mostrarlo de una manera muy poética, muy sublime, en la medida en que, ¿qué es la muerte? ¿Cómo se representa la muerte? Es una calavera, es esa figura de la parca con una hoz, o sea, entonces es como tratar de pensar la muerte en otros aspectos para también tratar de darle otros tipos de dignidades. Eso que estamos viendo acá es otra ilustración de la época, de cómo se comprendía pues de lo que se llamaba el infierno, estos espacios pues que se alejaban de lo humano, de lo material para pues torturar lo que son las almas, pero pues aquí estamos viendo es puros cuerpos y esto pues genera obviamente una relación frente al observador de que eso me puede pasar a mí y eso va a doler bastante. Bueno, otra ilustración de la muerte campante, tranquila, avanzando en medio de toda la sociedad. Esa es un poco más pequeña de lo que ya habíamos visto ahorita, de esas poblaciones que quemaban enteras porque se suponía que ellas eran las culpables de que la peste y la plaga llegaba, entonces hay que quemarlos y matarlos vivos. Y ya comenzamos a avanzar un poco en este proceso de conocimiento de la enfermedad. Nuevamente tenemos aquí a la muerte avanzando. Aquí tenemos el símbolo nuevamente del tiempo. Uh, Algunas ilustraciones también. Ese es un grabado muy bien hecho sobre de una persona, del hijo del rey. Aquí vemos al rey. Y aquí, pues obviamente, el hijo del rey que está tendido sobre la cama, enfermo con la plaga. Y aquí vemos a una persona, pues también que aunque pues, tiene aquí una corona, podríamos suponer que podría ser la reina, pero pues igual viene con un bastón y viene avanzando con un recipiente en el cual uno supone pues va a haber agua o algún tipo de líquido que pueda tratar de ayudar o servir a este cuerpo, a esa persona que pues no se ve que tenga muchas expectativas también de vida. Y mientras eso ocurre, pues la muerte está de fiesta. La muerte está celebrando, la gente está todos muertos metidos dentro de la iglesia y la muerte está por fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en todas partes, sin respetar ningún lugar, sencillamente esparciéndose y caminando a sus anchas. Muchas ilustraciones de ese tipo, la muerte nuevamente se lleva a cualquiera, tratando de mostrar que la gente no se muere solamente porque sea de un tipo o de una forma,
es un poco lo que se trata también de hablar hoy en día con el tapabocas y toda esa situación que la gente dice, no, yo tengo 15 años, entonces eso a mí no me va a dar. Entonces, como que son cuestiones que van de una manera diferente porque son cuestiones que son humanas, son generales, son biológicas y que son específicamente para todos y para todas por igual. Aunque hay unos y otros que tienen más riesgo, obviamente los riesgos son diferentes, sin embargo, es un riesgo biológico. Bueno, nuevamente la muerte pues, se está llevando a estas dos mujeres, ¿verdad? Pues, para estos escenarios, para estos castigos, martirios que sobre el cuerpo se están dando. Si nosotros observamos estas figuras, pues entonces lo que observamos es que por supuesto están sufriendo, y están sufriendo porque hay unos seres raros, unos seres demoníacos, unos seres mezclados entre una cosa y la otra, antropomorfos allí como el medio murciélago humano, pero también como medio cabra. Bueno, entonces ese tipo de seres, pues como ya lo mencionábamos, nos representan una caída y una caída hacia un dolor que está constantemente en todas partes porque pues está la peste rondando. Esta imagen que estamos observando acá es una imagen de una población entera, la cual hubo que quemar porque a la población sufrió de la plaga, de la peste, y todos murieron. Entonces todos mueren, aquí vemos una hoguera y vemos cómo los están sacando, aquí los caballeros muertos, o sea, son representados en medio de todo esto para poder mostrar el impacto que tuvo la enfermedad en diferentes lugares. Aquí también nuevamente vemos otra ilustración en la cual pues están estableciendo estas fosas, se están enterrando ya estos cuerpos individualizados, haciendo referencia a lo que estamos mencionando ahorita. Sin embargo, esta ilustración de la plaga en 1665 pues nos muestra también cómo la plaga, a pesar que estamos hablando desde la Edad Media, que viene avanzando, pues en 1665 y hasta hoy en día también se sigue hablando de la peste bubónica, de ciertos brotes de peste bubónica que siguen surgiendo, porque no es una enfermedad y no es una plaga que haya sido, pues, como ya lo mencionábamos, totalmente pues aniquilada o exterminada, aunque ya se haya identificado de dónde viene pues por supuesto para dónde va. Poder identificar, digámoslo así, el papel de la plaga, poder identificar qué es lo que está ocurriendo más allá de una suposición, más allá de una especulación, va a ser una labor muy importante que va a desarrollar pues, un médico de apellido Hawk, aquí está R. Hawk, de la Sociedad Real de Londres, en Inglaterra. Esa persona, Hawk, es la primera persona que a través de la observación trata de comprender qué es lo que está ocurriendo. Estamos hablando que este libro es del año 1665. Pues en el año 1665 Hawk, a través de la investigación y a través de entender que Galileo Galilei ya había hecho un telescopio para ver lo que era más grande y estaba por fuera, entonces de esa misma manera y con el trabajo de los lentes, tal vez se podía ver no lo que estaba por fuera, sino lo que estaba aquí adentro y era más pequeño. Si con los lentes se podía ver lo que era más grande, tal vez con los lentes se pueda ver lo que es más pequeño. Y de esa manera entonces apareció ese texto en el cual Hawk lo que hace es establecer los principios para poder describir fisiológicamente los cuerpos diminutos amplificados pues por lentes que van a permitir que esos cuerpos diminutos se vean magnificados. Entonces, gracias a que Hawk pues, piensa en ese tipo digámoslo así, de reflexiones, de observaciones, comienza a abrir un camino, exactamente, comienza a abrir un camino para que podamos comprender las células, para que podamos comprender lo microscópico. Y eso microscópico, por supuesto, nos va a dar entonces un nuevo mundo. Este es el microscopio de Hawk. Entonces, aquí está con pues, digamos, las ilustraciones, cómo era, de qué manera el lente, dónde va pues, el ojo, la manera como obviamente no tenemos luz, no tenemos una lámpara pues para magnificar, entonces necesitamos una fuente lumínica, cómo se va a dar esa fuente lumínica, y todo eso para poder comprender y ver estos elementos, para poder ver estas nuevas realidades. Eso es algo que no se conocía.
Eso es algo que tal vez ni siquiera sea así, sino que lo vio, lo interpretó de esa forma y empezó el trabajo de observación. Empezó el trabajo de observación de decir es que lo estoy viendo de esta manera, de esta forma, y pues es lo que estamos propiamente, como ya lo decíamos, observando en estas, de estos pequeños micromundos. Entonces, en esa medida de tratar de comprender esos pequeños micromundos y tratar de comprender qué está ocurriendo con la enfermedad, entonces Hawke se da cuenta que específicamente la enfermedad no está dada por, ya lo decíamos, por, pues por algo demoníaco, ni está dada por algo que tenga que ver, pues, por el aire o ese tipo de cosas. Lo que estamos viendo aquí, pues, es también este despliegue, pues, de la peste. Personas que están enfermas de la misma peste y, esa pintura, pues, maravillosa en la cual vemos este decaimiento. Este es el juicio final de Rubens, en el cual, pues, vemos cómo este tumulto, este cúmulo de cuerpos que están cayendo como una cascada, como agua, sobre, digámoslo así, sobre el inframundo, y van cayendo, y van cayendo, y van cayendo, y van a ser devoradas por estos seres bestiales, por estos seres mitológicos que pues van a hacer sufrir a cada uno de estos cuerpos que están cayendo en esta, pues digamos, en esta desgracia. Aquí lo vemos, pues por supuesto, aquí vemos a los arcángeles, que son los que van a dar pues el paso a que todas esas personas vayan a caer hacia allá. ¿Y caer hacia dónde? Pues efectivamente hacia ese plano de la muerte. Aquí vemos estos lugares donde se reunían a las personas que tenían estas enfermedades. Se trató de hacer un confinamiento de las personas con las enfermedades. También se hicieron cuarentenas durante la época de la plaga, y por allí también circuló hace un tiempo una imagen de que durante la cuarentena de 1600 Newton pues inventó el cálculo, inventó un montón de cosas, y bueno, ¿qué hiciste tú en esa cuarentena? Pero obviamente las circunstancias son muy diferentes. Pero lo que quiero mencionar es que hay formas de poder controlar ese tipo de problemas, y son formas que lo que se está haciendo hoy ya se hizo también con anterioridad, y lo observamos pues aquí con los enfermos de la plaga, que están en un espacio, y son básicamente los franciscanos. Aquí vemos un franciscano. Básicamente los franciscanos son los que van a entregarse a los enfermos, sin importar si se van a enfermar, si se van a infectar de lo que sea, pero están allí cuidando pues de esas pobres personas que están y se ven que están sufriendo. Bueno, más ilustraciones del diablo comiéndoselos a todos. Las carretas, esas ilustraciones, imágenes son muy comunes de esta época. Carretas llenas de personas que estaban tiradas por allí muertas. Tristemente, con la crisis del coronavirus, se han repetido estas imágenes, casi que una especie de eterno retorno de la plaga, de la peste y de la enfermedad, y también de los humanos, de cómo manejamos estos problemas. Y bueno, llegamos a esta imagen. Esa es la imagen, tal vez una de las imágenes más famosas y más reconocidas de estos periodos. Esta imagen se llama El Triunfo de la Muerte, y es de Peter Brugger el Viejo. En El Triunfo de la Muerte, lo que nosotros observamos es un cuadro pues bastante de un gran tamaño. En este cuadro que nosotros observamos, por supuesto, entonces es cómo la muerte pues avanza en misericordia, todo lo que hemos repetido, todo lo que hemos mencionado hasta el momento. A la muerte avanza en misericordia por sobre todo y sobre todas. Entonces, nuevamente, aquí vemos a la muerte, aquí con el símbolo en la mano, con el reloj de arena. ¿Y quién está aquí el muerto? El rey, con su armadura, su cetro. No importa que sea el rey, se va a morir. No importa. Y él aquí con la mano trata como de detener a este que se le está llevando las monedas de oro y de plata. No importa, te vas a morir. No importa si eres una madre, tu niño aquí, por ejemplo, este perro famélico se lo está comiendo, ya son personas que están muertas. No importa si eres un cortesano, no importa si eres, por ejemplo, aquí están los músicos, y aquí están los jugadores, también pues, de la misma corte, los caballeros por acá tirados muertos. No importa, no importa quién sea, la muerte es un caos, la muerte es un desconcierto. O sea, nadie sabe qué está ocurriendo, la gente se muere, le salen esas llagas, y la gente no comprende. Lo único que saben es que hay muerte por doquier. Y nosotros observamos, ese cuadro tiene muchos detalles, tiene muchos elementos para mencionar. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, puntualmente, nos está mostrando a la muerte echando unas personas al río, echando unas personas al agua, y cuando esas personas van cayendo al agua, pues vemos que se va manchando de negro. Esto es algo que ocurrió. En muchas poblaciones, cuando llegaban la peste y los muertos, pues la gente se moría,
la gente no sabía qué hacer con esos muertos y los echaban al río para que el río se los llevara río abajo. Bueno, río abajo había más poblaciones, había gente que tomaba esa agua, pues obviamente no hay sistemas de acueducto. Recuerden que durante muchísimas partes, o sea, durante siglos fue más sano tomar vino que tomar agua, porque ¿con qué proceso de salubridad tomamos el agua? En cambio el vino pues es trabajado, fermentado, es una bebida que, pues pensemos en Baco, en Dionisio, o sea, es una bebida mucho más común que el agua. El agua que está allí en el río, pero pues ¿quién me dice que esa agua está, me la puedo tomar? Entonces, durante mucho tiempo fue más sano tomar vino que tomar agua, también por ese tipo de cosas. Entonces, la gente que estaba arriba abajo, pues también tomaba esa agua, se alimentaba, cocinaba, se bañaba con esas aguas y también resultaban infectados, resultaban también enfermos. Entonces, este cuadro es bastante interesante porque nos muestra varios momentos de la Edad Media y también de la Baja Edad Media y de la Alta Edad Media. Recuerden que pues se divide la Edad Media de esa manera porque la Edad Media duró 11 siglos, es decir, 1000 años en esto. Entonces, pues es bastante largo el periodo. Y observamos también por aquí, por ejemplo, acá, ese detalle es muy interesante. Ese detalle, esta rueda donde las personas están aquí como colgadas, fue algo que ocurrió durante gran parte de la Edad Media y se llamó la tortura de la rueda. La tortura de la rueda, aquí como lo estamos viendo, era la entretención de la época. No es que ustedes han visto unas películas donde van a ahorcar a alguien, le van a cortar la cabeza a alguien y todo el mundo está allí gritando que le corten la cabeza, que lo maten. Bueno, no hay nada más que ver. No hay nada más que hacer. La gente es analfabeta, no es que todo el mundo lea y escriba, no es que todo el mundo pinte y baile, no es que todo el mundo haga música. Entonces ahí ya se levantó, trabajó la tierra, le dio el tributo al rey entonces ahora es como que, bueno, vamos a entretenernos con los pobres desquiciados miserables que van a torturar el día de hoy. Entonces, una de esas torturas se llamaba la tortura de la rueda, consistía básicamente en coger a la persona, partirle sus articulaciones de una muy buena manera para que no haya un derrame interno y poder colocar esas personas en estas ruedas y doblarlas de tal forma que se vuelvan circulares. Pero pues como ya lo decíamos, de tal manera que pues que no haya un derrame interno y pueda sufrir pues hasta el cansancio. Esta era pues como ya lo decíamos parte de esas torturas de la época, la rueda, y es interesante porque también aquí en el Triunfo de la Muerte, pues obviamente lo estamos observando, entonces es como un retrato. Esas imágenes son retratos de las épocas, como no hay fotografías, pues es el retrato. Un retrato pues intervenido obviamente porque pues de donde salieron ese poco de muertos, pero pues es la muerte que está rondando. Y aquí lo que estamos viendo es el ejército de los muertos echando todo ese poco de humanos para adentro, para acá, para esos arcones, para esos grandes ataúdes, para esos grandes casi que furgones pues llenos de personas y personas que van a morir, pues específicamente van a irse ya pues hacia esos infiernos que estamos señalando y que estamos mostrando. Esa imagen que estamos viendo aquí es un diorama en cera de cómo lucían las calles de París del año 1697 y era pues más o menos lo que estamos pues, mostrando, un modelo de representación en cera de la plaga, de cómo iba caminando usted por la calle y se encontraba era esto. Porque como ya lo decíamos, no hay fotos, es como que me tomo una foto y la pongo en el Facebook para que la gente vea cómo está por la casa. Entonces lo que hay es ese tipo de imágenes para que la gente se haga una idea de qué es lo que está ocurriendo y cómo es que son las calles. Entonces, todo esto para llegar a esta imagen que nosotros tenemos. Gracias a Hawke pudimos entender y ver esta imagen. Pero no es que Hawke la vio y la hizo, no, no, pues Hawke ayudó con el trabajo, con el microscopio, perdón, ayudó para que entonces después de todo ese trabajo y después de toda esa observación comprendiéramos y se entendiera que la razón y la causa fundamental de la plaga no era un demonio, no era el aire, no era nada de eso, sino que era este amiguito que tenemos aquí, que los que tienen perros y gatos los conocen y son las pulgas. Esa es la pulga, pero la pulga de la rata. Entonces, la pulga de la rata, ustedes ya lo saben, es la que va a generar o es la que va a ser el gran vector que va a transmitir la peste negra. ¿Cómo se van a dar cuenta ellos? Pues no hay forma. No hay forma porque la pulga primero no se ve. Y además pensemos nuevamente en el contexto. Ustedes no sé si recuerdan que hay unos trajes enterizos de tela que lo hemos visto en las caricaturas, que en la parte de atrás tienen como un huequito, como unos botones, entonces la gente como que abre el huequito y va al baño y se tapa el huequito y nunca quita ese traje,
Porque la gente no se baña, la gente no es que se bañe 2 veces al día, lave la ropa así pues todos los días, no, la gente lava la ropa, pero pues así como que el día lava la ropa, entonces de vez en cuando, porque pensemos que estamos en Europa, que allá hace frío, que allá cae nieve, que el agua se congela y que nadie se va a bañar. No hay calentador, no es como que pongamos el agua tibia, no. Entonces, esos trajes que ellos usan son trajes para el frío, y son trajes pues, que son trajes que son de algodón, y son trajes así, pues de algodón virgen, así, pues puro, así pegado, que uno se lo pone y le pica. Esos trajes son el medio perfecto para que la pulga viva. Entonces, la pulga sale de la rata, se mete en esos trajes que nunca se quitan, que nunca se lavan, y pues es un lugar ideal para que la pulga pueda picar y también pueda, pues, saltar ser a otros huéspedes y pues empezar a pues, regarse, como se regó, dice la plaga que fue hoy en día. Sabemos esto gracias, ya lo decíamos, gracias al trabajo de Hawk, ¿sí? Gracias a ese trabajo de Hawk, por supuesto, pero también sabemos esto gracias a la observación detallada, a la observación cuidadosa de Alexandre Yersin. Entonces, Alexandre Yersin fue un ruso que pudo también, es que me hace una pregunta muy interesante. Había muchas ratas, entonces, ¿por qué mataban a los gatos? Lo que pasa es que yo los invito a que hay una obra de un artista caleño que se llama Wilson Díaz. Wilson Díaz tiene una obra muy interesante que la realiza sobre las gatas del río. Y esa obra se llama No hay gato. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay un gato. En la Biblia no hay en ninguna parte un gato porque los gatos están muy relacionados con la cosa, con la bruja y el diablo y el demonio. Entonces los gatos eran como que maten a los gatos, saquen a los gatos. Entonces, por lo regular se relaciona como que el gato pues, persigue a la rata, etcétera, etcétera. Pero pues hay un momento en el cual la gente no tiene gatos, más bien tienen perros, porque el gato es como que no, está más relacionado con otras cosas. Pero sí, también hubiera sido interesante poder ver cómo eso hubiera podido ayudar en algo, porque son depredadores también naturales de ello, pero, pero quién sabe. Bueno, el caso es que tenemos aquí a Yersin. Yersin es el primero que puede identificar el bacilo de la peste, porque aquí ya nos vamos a los bacilos. Gracias a que hay un microscopio, entonces podemos decir, vení, hay un mundo en miniatura, digamos un mundo en miniatura, que con estos ojos no podemos ver porque pues no nos alcanza para tanto, entonces con esos lentes podemos ver qué hay más allá. Y a partir de ese ver qué hay más allá en el trabajo de la ciencia no es de como que fue el diablo, sino que hay algo más, eso no es solamente el diablo, eso hay algo más, hay en el fondo hay algo, y es buscar y buscar qué hay en el fondo, pues podemos entonces identificar, ya lo decíamos, el bacilo se llama Yersinia pestis, o sea, él le puso su nombre, Yersinia pestis, y es el bacilo que transmite la peste negra, ya lo veíamos aquí con el señor Yersin, y lo transmite a través, pues, de la pulga que va con la rata. Entonces, esto es específicamente, ya directamente sobre, pues, digámoslo así, sobre la plaga, sobre la peste negra. Pero las enfermedades que nosotros conocemos y que se han visto retratadas, las pandemias como tal, son muchas. No es como que la pandemia, la peste y ya no más. No, ustedes saben que ha habido muchísimas, tal vez la más reciente fue la pandemia de pues, la peste, la pandemia de 1919 que se conoce como la gripa española, pero pues decir gripa española es como decir los españoles. Y pues realmente no es que hayan sido los españoles, sino que eso tiene muchos orígenes. Y tiene muchos orígenes porque hablamos de las guerras. Y cuando hablamos de las guerras, hablamos de hombres y de personas y de cuerpos humanos, no solamente hombres, sino cuerpos humanos, que van a diferentes lugares llevando en su organismo diferentes tipos de huéspedes. Entonces, un huésped es un virus, ustedes también lo saben. Entonces, también hay muchas teorías de que esta influencia del de 1919 vino desde Estados Unidos cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Muchos americanos, ciudadanos desde Estados Unidos, tenían esta influencia y se fueron a combatir a Europa y pues también para hacer hay teorías, ¿no? Hay muchas teorías de cómo, de dónde viene esto. Sí, hago la aclaración pues porque a veces decir gripe española pues tener un rasgo pues, xenófobo. Entonces no se trata como que los españoles son los de la gripe o los chinos son los de esto o los otros. O sea, no, eso es algo muy humano. Pero bueno, lo mencionaba era porque no solamente hablábamos de la plaga o de la peste y hablábamos de esos vectores, sino que también nosotros hablamos de la lepra, ¿sí? Y la lepra es una enfermedad que es muy conocida por cada uno y por todos nosotros, porque por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, Jesús está curando a los leprosos. Entonces, la lepra es una enfermedad que viene con la humanidad, así como de toda la vida,
ha estado siempre, y aún hoy en día hay lepra. Yo no sé si ustedes el año pasado vieron en la calle aquí en la ciudad de Cali, varios letreros que como que cuidado, que la lepra, que no sé qué, que la lepra está activa, que la lepra no sé qué. Entonces uno pone aquí, por ejemplo, lepra Cali, y le dice, así actúa la lepra, enfermedad que registra más de Valle, departamento con más casos de lepra en el país, 30 de enero del 2019. Entonces, la lepra es real, la lepra está allí, no es como que, ay, sí, los leprosos de Jesús, no, están allí caminando aquí al lado. Entonces es interesante porque es digámoslo así, es una enfermedad que viene de toda la vida y aún sigue la humanidad arrastrando pues parte de estos problemas. Eso que estamos viendo aquí es muy interesante porque es una escultura, ya no es una pintura o un grabado, sino que es tridimensional, es una escultura muy bien hecha además de San Lázaro curando no, perdón, el Sear curando a los leprosos, un santo francés. Entonces es muy particular porque, como ya lo decíamos, la lepra se relaciona mucho más con una enfermedad que puede ser sanada a través de la fe, una enfermedad que puede ser sanada a través de la palabra. Entonces vamos a ver muchas imágenes de personas con lepra en ambientes religiosos. Vamos a ver muchas imágenes de personas con lepra en ambientes que nos van a hacer referencia a esto, pues a este campo de lo sano y de lo santo. Aquí en esta imagen estamos viendo, aquí al fondo está Jesús, está pues con una persona, tiene un bebé allí, lo está cargando. Y lo que estamos viendo aquí en un primer plano pues es una persona que tiene lepra, que está tirada en el suelo, que los animales se lo están comiendo y hay unos demonios, una especie de diablos que están también arrastrando a otros cuerpos. Entonces, casi como que busca a Jesús para que seas salvo de la lepra y no seas arrastrado pues, al infierno por los mismos demonios. Aquí observamos otra ilustración en la cual observamos a Jesús curando o dándole su palabra a uno de estos leprosos. Hay unos símbolos dentro de las pinturas, aquí una recomendación, hay unos símbolos dentro de las pinturas para identificar quién es quién dentro de las pinturas. Entonces, por ejemplo, sabemos que este es Jesús, primero por la aureola que tiene. La aureola que tiene estas tres líneas, esa es la Santísima Trinidad. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre que reconozcamos y siempre que veamos este gesto en la mano, ese gesto nos va a indicar que es Jesús, porque es el gesto pues está hablando, tiene la palabra y está hablando. No importa si es un bebé, si es un niño, no importa si se ve muy anciano, no importa si está eh, naciendo, por ejemplo, la Dama de las Rocas de Da Vinci, ese cuadro de la Dama, perdón, la Virgen de las Rocas, la Virgen de las Rocas de Da Vinci, en este cuadro, por ejemplo, nosotros podemos observar pues una figura en la cual pues nos vamos a tener a profundidad en el cuadro, pero vemos, por supuesto, ya lo mencionábamos, que los símbolos y los gestos son los que nos van a determinar de quién es que estamos hablando. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos a este niño con este gesto en la mano, ¿no? Entonces podemos identificar que es Jesús que está hablando y que además está dándole la bendición pues a su primo, que pues está allí acompañándolos en este momento con la Virgen y los arcángeles. Eso es una interpretación de Da Vinci en el momento en el cual pues la Virgen se está escondiendo con Jesús pues, en una caverna porque los están persiguiendo. Son interpretaciones diferentes, pero solamente quería mencionar el gesto de la mano, porque este gesto de la mano va a ser muy constante a través de toda la historia del arte y lo vamos a ver representado a través de diferentes imágenes para simbolizar pues, específicamente la imagen de Cristo. Aquí, pues obviamente no estamos hablando de Cristo, pero sí es una persona que por el tocado que tiene en la cabeza es del clero y lo que está haciendo es dándole la bendición pues a estos enfermos. Esta ilustración que estamos viendo aquí es de un leproso. Tiene en su mano un cascabel, como una especie de campana. Tilín, 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 tilín. Como la gente tenía miedo de los leprosos, pero pues el leproso tenía más relación como con la iglesia, entonces los aceptaban un poquito más. Ellos debían de avisar por dónde iban. Ellos debían de decir, aquí va el leproso, permiso, permiso, permiso. Aquí vemos otra ilustración de un leproso ya con una campana. Ellos deben de avisar para que la gente pueda irse y no salgan corriendo apenas los ven. Entonces, como que tengan tiempito, pues, como de huir de la lepra, digámoslo así.
Bueno, otra imagen en la cual pues observamos a Jesús, nuevamente la Santísima Trinidad en su aureola, y el gesto de la mano está sanando, está curando pues a uno de los leprosos, y una ilustración en la cual pues al igual que la vimos cuando el caso de la plaga de la peste, pues la gente que tiene una enfermedad, que no se conoce esa enfermedad, que no sabemos qué hacer con él, o yo no creo en Jesús, en ese Jesús que estamos creyendo, perdón, lo que hacemos es quemar a la persona, salir de, perdón, lo que hacemos es salir de la persona, quemar ese cuerpo, quemar esa enfermedad para poder entonces efectivamente pues como continuar y salvar al resto de las personas que están allí, digámoslo así. Más ilustraciones y representaciones sobre los mismos leprosos. Aquí vemos a una mujer que tiene estos puntos que nos hacen referencia a ello, y pues aquí estamos al clero pues dando una bendición. Y aquí vemos a un par de leprosos que van llegando a una casa, digámoslo así, en donde se cuidaba y se guardaba a los leprosos, como en donde se les hacía este espacio para que allí pudieran estar. Aquí los vemos con, ya lo mencionamos, con esta especie de campana. Ellos deben de ir, como ya lo decíamos, deben de ir anunciando su llegada, y pues vemos esa representación en varias de las imágenes. Y aquí nuevamente no vemos bien el gesto de la mano, pero vemos la Trinidad en la cabeza. Reconocemos que este es Jesús y está aquí pues dándole la palabra, bendiciendo o dándole ese consuelo a esa persona leprosa. Esa ilustración es muy interesante porque no solamente fue una cuestión que fue estudiada por Occidente, sino que también vemos que en Oriente también hay ilustraciones de personas que tienen lepra y que están siendo pues cuidadas o que están siendo guardadas en un espacio determinado. No es la casa de esas personas, esta es una serie de ilustraciones que eh, muestran a diferentes tipos de leprosos y, pues, digámoslo así, de diferentes tipos de lugares en donde se cuidaban o se resguardaban estos leprosos. Esta es la esposa de este señor que está pues llevándole algo allí para que tome. Y aquí tenemos pues también en este ejercicio de la caridad una miniatura en la cual hay un leproso que está acostado y ahí está buena mujer que le está llevando pues un alimento para que pueda pues, seguir viviendo. Tenemos otra ilustración en la cual vemos ya otro tipo de, digámoslo así, de concepto de lo que es la misma enfermedad. Aquí vemos a pues, a unas personas que son, pues, que tienen un abolengo, no podemos decir que sea el rey, pero sí tal vez sea un duque o un monarca, así pues, bueno, no como monarca, como rey con corona, pero pues vemos que tiene una servidumbre que está aquí comiendo, las moscas, es muy interesante la manera como se representa esto, las moscas, aquí está la servidumbre espantándole las mismas moscas, una persona, y además trayendo agua, una persona trayendo los alimentos y un leproso aquí tirado enfrente de ellos, y los perros pues lo están comiendo y lo están es como lamiendo. Entonces es interesante porque arriba está esa figura pues de lo divino, como esa figura santa, esa figura de este ángel, que uno pensaría que podría dar un poco de alivio y consuelo a esta figura, a este leproso que está en el suelo, pero por el momento lo que se está señalando es más bien que se está llegando a este, digamos, a este lugar donde está ese leproso, porque lo que está aquí es otra cosa, es otra configuración, otro escenario, es otro mundo que estamos pues allí como tratando de ver. Y bueno, estas son esas imágenes. No solamente entonces, como ya lo decíamos, con la lepra, se vio ese tipo de enfermedades. Vamos a ir pasando un poco más rápido estas imágenes. Por ejemplo, hablamos de la cólera, que fue también una enfermedad, que fue también digámoslo así, una plaga básicamente que se extendió por todas partes, pero no es una plaga como tal, sino que también la cólera tiene que ver con la manera como se utilizan los residuos, el agua, las basuras, la manera como también la salubridad tiene que ver con ya las nuevas formas de la prevención de la misma enfermedad. Entonces, es muy interesante porque ya la cólera se comienza a relacionar mucho más con lo contemporáneo. Entonces, vemos que las imágenes van a estar muy ligadas a la publicidad. Son imágenes en las cuales la cólera pues es señalada y es representada nuevamente pues como la muerte, una gran muerte, una muerte que se extiende por todas partes. Por ejemplo, esta es una caricatura española que dice de viaje el marsellés, ese señor que va usted a Madrid, entonces dice el asiático, entonces también
es curioso porque también como hablamos de la gripe española, entonces la cólera es asiática, pero pues no es que sea exclusivamente un lugar, pero bueno, dicen, el asiático dice no hace falta, tengo allí mis fieles administradoras, la leche averiada y la carne podrida. Entonces, durante muchísimo tiempo, pues no hay sistemas de refrigeración, pues las cosas se dañan fácilmente. Pero cuando las cosas se dañan y todavía queda bastante, es como que no, quítele lo que está encimita dañado y coma el resto. Pero muchas veces hacer ese tipo de cosas, pues genera que la gente se enferme en el fondo. Gente que come carne podrida, bueno, recomendada la película El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. Eh, no, bueno, no, les debo el nombre. Yo sé que es el acorazado Potemkin, y en el acorazado Potemkin, pues, los marineros están allí, pues, eh, sometidos a lo que el zar o lo que el mismo gobierno de ese entonces les está obligando a hacer, y es como comer carne podrida, atacar a la población civil, y ahí es donde viene la revuelta, pues, y lo famoso del acorazado Potemkin. Pero bueno, aquí estamos observando eso en estas ilustraciones de lo que es la cólera, la forma como se representan las enfermedades, es lo interesante, ¿no? Entonces es como ver cómo esas enfermedades se representan y van avanzando pues sobre la misma humanidad. Vemos aquí pues cómo es el medio ideal para esa transmisión de la cólera, la basura, los niños jugando en la basura, tomando aguas residuales, etcétera, etcétera. Entonces son características que comienzan a ser retratadas, por ejemplo, la apariencia después de la muerte de esa víctima, de esa mujer de la India muerta por la cólera. Entonces es tratar de representarlas y de ver cómo es que se ven para poder decir, ok, esto es cólera y no es otra cosa. Pues aquí vemos a un médico pues, visitando a un paciente de la cólera, diferentes tipos de ilustraciones y casi que pues caricaturizando el caos y la muerte que estaba ocurriendo pues con la misma cólera. Esta es una ilustración de cómo en Londres se trató de perseguir esos brotes de cólera que también fueron tan fuertes. Y esa es una ilustración de cómo la cólera afecta a los cuerpos. Esa es una mujer de 23 años antes y después de la cólera. Y pues también para tratar de mostrar de qué manera los cuerpos se ven representados, de qué manera los cuerpos van transformando. Bueno, es bastante interesante. Estas ilustraciones que estamos viendo aquí hacen parte de un libro, esta particularmente, hacen parte de un libro que se llama Sick Rose. Entonces, es un libro que muy recomendado, pues, para las personas que deseen profundizar en los temas de cómo se ve la enfermedad. Aquí lo estamos viendo el libro de Sick Rose. Es un libro ilustrado bellísimo, pero pues muy fuerte porque pues tiene enfermedades bien dibujaditas, bien ilustradas. Por ejemplo, aquí esta es una de las enfermedades ilustradas, porque son los primeros registros de cómo se fueron, digámoslo así, representando esas enfermedades. Y pues registros, pues obviamente, en acuarela, al óleo, dibujados. Entonces es un libro muy interesante para conocer todo este campo, si a las personas pues les interesa poder profundizar en la manera como la enfermedad se ve y cómo va avanzando. Bueno, aquí tenemos otras ilustraciones sobre la cólera, y esa es muy interesante porque es un buque inglés, ya lo vemos, un barco con la bandera inglesa que está llegando al continente, que tiene la cólera adentro, y lo que nosotros vemos entonces aquí es como que el borde de la salud. ¿Sí? Hay un confinamiento, tal cual como lo estamos viendo hoy en día. Se cierran las fronteras, no puede haber aviones, no hay buses intermunicipales, todo el mundo se queda en su casa, todo el mundo quieto, no traiga eso para acá. Entonces es como el mismo esquema que se va repitiendo, que se va, pues, a través de la historia pues, se va repercutiendo, se va casi que copiando los modelos. Y lo que nosotros estamos observando aquí, como ya lo decíamos, pues es un grupo de personas que están haciendo pues, un cerco, casi que el cerco epidemiológico sobre esto, y tratando pues de detener la enfermedad que ya viene para las costas. Esto que estamos viendo aquí es una misma ilustración de cómo se ve la cólera espasmódica en su etapa o en su periodo, digamos, en su espacio azul, en su escenario azul. Y el escenario pues también de los muertos de la cólera en cualquier parte, tirados en todas partes allí. La cólera representada como la muerte, como esa gran muerte blanca que viene como un manto que lo viene todo cubriendo. Estas mismas representaciones pues de los muertos que están allí.
y una ilustración de la cólera, pues, sobre la misma muerte en los diferentes periodos en la cual pues se ha ido dando este desarrollo pues de la misma enfermedad. Como estas ilustraciones, como estas pinturas, pues hay varias, o sea, tenemos una, pues, digámoslo así, hay un crisol de ilustraciones al respecto. Por ejemplo, ese es muy interesante porque se llama Hacia el equilibrio, ¿no? Entonces se llama El Pacificador. Entonces hay dos grupos en conflicto y están peleando entre ellos, pero no importa, no se preocupen, aquí viene la cólera que los va a matar a todos por igual. Entonces, como que la enfermedad no distingue, ya lo decíamos, y de hecho, en nuestros conflictos cotidianos y armados se les ha pedido a diferentes grupos que por favor no sigan con el accionar porque pues estamos en esta situación, pero pues y bueno, son cosas que son de los contextos como tal. Esto que estamos observando aquí es una ilustración de cómo se veía un cuarto de pacientes con cólera en un momento determinado, digámoslo así, un lugar en el cual se trataban a esas personas. Esa es otra ilustración de este libro que les comento, de Sick Rose, de un paciente con cólera, para ver, pues, para poder ver cómo se da, pues, efectivamente estos cuerpos. Y bueno, como la cólera, ya lo hemos mencionado, está pues también la plaga, está la tuberculosis, también tenemos a la sífilis, también tenemos difteria, o sea, hay diferentes tipos de periodos en los cuales las enfermedades son y pues se representan de una manera, pues digamos, muy puntual. Vamos a ir, digamos así, vamos a ir cerrando un poco con la tuberculosis. eh, las publicidades que son más constantes, no escupa, ¿sí? Porque pues es como antes había mucho más la costumbre que la gente escupía, bueno, la gente no, los hombres escupían todo el tiempo. Entonces, muchas de las publicidades de una época de inicio del siglo pasado están dirigidas hacia no escupa, porque escupiendo pues transmite también la enfermedad. También tenemos muchas pinturas, a la tuberculosis se le llamó la muerte blanca, por la manera como los cuerpos se colocaban. Entonces, hay varias pinturas de cuerpos de personas que mueren por tuberculosis. Sabemos que es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad que imposibilita que las personas puedan efectivamente respirar, pues prácticamente. Pues, también por eso también tenemos esta ilustración, esta publicidad en la cual vemos a un bebé, no me beses, ¿sí? Porque sí, como que si usted me da un beso, entonces me va a pasar el germen. Entonces, como tratar digámoslo así, de contener en todos los espacios y de todos los medios y de todas las formas las enfermedades y las infecciones, para que pues esto obviamente no se dé de la manera como se dio. Esa es una pintura de Manet, uno de los pintores más reconocidos, también pues una pues, persona que ha muerto también de tuberculosis. También, eso es una pintura de Edvard Munch, muy famoso por la pintura del Grito. También una persona que sufre de tuberculosis y que está pues muriendo. Esa es una pintura de Cristóbal Rojas, en la cual pues vemos una persona en medio de sus condiciones difíciles sociales, enferma de tuberculosis, una persona pues que obviamente debido a también ciertas consideraciones pues ya está cercana de la muerte, está muerta. Y también tenemos de Cristóbal Rojas, también del mismo pintor, este cuadro que se llama Primera y Última Comunión. Eh, es una enfermedad que ataca, pues, ya lo decíamos, indistintivamente. Y aquí vemos a una niña, pues, que está recibiendo su primera comunión y la última porque ya tiene tuberculosis y, pues, va a morir. Al igual que esa pintura de Margaret Bernardin, en la cual, pues, vemos a esta madre con su hijo, con su niña, muerta por tuberculosis. Entonces es la manera como se retratan también estas realidades y cómo se retrata también la misma enfermedad. Otras publicidades durante la Segunda Guerra Mundial, hablábamos pues también de prevenir la tuberculosis, tratando de cubrirse la cara, pues como que si va a estornudar, si va a toser, tápese la cara, porque si usted se tapa la cara, pues salva la vida de 9 personas. Es un poco lo que también se habla hoy en día de que una persona que tenga pues coronavirus puede ser un vector para que pues muchas más personas lo puedan tener. Entonces es como que desde siempre se ha tratado de hablar que pues lo mejor es tratar de prevenir, tratar de evitar ciertos contactos, ciertos contagios a través de diferentes métodos. Entonces esto es algo que estamos viendo aquí a través pues, de estas imágenes puntualmente. Nuevamente volvemos
a la recomendación, no escupa para que la tuberculosis no se riegue por todas partes, y la lucha, pues, de la lucha contra la tuberculosis, ya lo decíamos, se le denominó la muerte blanca. Entonces aquí vemos esta representación de la tuberculosis como ese ser, como blancuzco, como fantasmal, pero que está llegando pues a todos los hogares, y pues es como la unión, ¿no? Como la unión de todos, de todos y todas, para que se pueda detener pues esta enfermedad como tal. Ya lo hemos mencionado, entonces hay diferentes tipos pues, de representaciones de esas mismas enfermedades, diferentes tipos de representaciones sobre, por ejemplo, enfermedades como la sífilis, en este caso puntual, en esa ilustración, por ejemplo, la sífilis nos habla de un tratamiento de fumigación sobre la sífilis, pero pues meter personas en unos tarros a fumigarlas con unas hierbas no es como lo que va a curar una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el desconocimiento nuestro como especie durante muchísimos siglos fue muy difícil, porque los cuerpos humanos no se podían conocer en su interior, sino que era pura visión, como lo decíamos al inicio. Entonces, eso llevó a que muchas de las observaciones fueran simplemente tanteo, ¿sí? Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y en esa prueba y error, pues muchos de los cuerpos enfermos pues sufrieron terribles dolores. Nuevamente pues, lo mencionamos y recomendamos, el libro de Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, en la cual pues también se cuenta todo este periodo de la misma medicina y de la misma historia del cuerpo, y de la relación y de la representación de la misma enfermedad a través pues de la misma imagen de la historia del arte. Eso es un poco lo que pues el objetivo del día de hoy, poder dialogar, poder socializar, poder conversar sobre este tema, poder mostrar cómo, para poder hacer unas reflexiones sobre cómo a través de la historia del arte, a través de la imagen, se logró entender, comprender, se logró decir algo específicamente sobre las distintas enfermedades. Entonces, poder verlo de esta manera, poder hacer unas observaciones que vayan mucho más allá de lo que uno pues por lo regular está acostumbrado a ver, sino tratar de comprender ese papel de la imagen, mostrando el proceso mismo de la enfermedad, la imagen mostrando el proceso mismo de cómo el cuerpo va cambiando, se va transformando, hasta que finalmente a través de esa misma imagen podemos llegar a comprender las causas formales y efectivas de lo que está ocurriendo. También es muy interesante poder verlo a través de ese mismo recorrido de lo gráfico, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando en los procesos científicos, lo que nos va a seguir ayudando a poder conocer la manera como estos, pues digámoslo así, eh, eh, fallas o estas enfermedades que afectan el cuerpo pueden tratarse, pueden conocerse, para que no se confundan, para que no sea una cosa diferente a la otra. Entonces, poder analizar y entender la imagen también nos permite analizar y comprender el papel mismo de la enfermedad y las posibles, digámoslo así, soluciones o las posibles respuestas que tengamos para algo pues particularmente hablando. Entonces, la idea pues, del día de hoy, como lo comentaba, era poder establecer esas reflexiones en torno a las enfermedades y la manera como a través de la historia del arte esas enfermedades se han visto representadas. Eh, Quiero agradecerles de verdad de todo corazón la presencia, esta paciencia, la asistencia eh, a estos diálogos. He estado pendiente aquí de pronto del chat si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud. Si tienen alguna inquietud, por supuesto, aquí estoy pues, pendiente, si hay algo que quieran que socialicemos. De todas formas, quiero invitarlas, quiero invitarlos. Pedrito, muchísimas gracias. Qué gusto leerte, qué gusto saber que estamos por acá. Quiero, pues, comentarles sobre, si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta, pues podemos buscar, me pueden escribir por correo o también podemos mandar un mensajito por Instagram. Mi Instagram es l.f.vélez. Vamos, aquí ya estamos accediendo. L.f.vélez. Y cualquier cosa, pues por allí nos podemos ver, ahora no, podemos observarlos. Aquí tenemos el perfil, tengo una serie
de videos se llaman Babas. Es una serie de videos pues, en la cual se hace una referencia pues, específicamente sobre diferentes tipos de artistas. Entonces también está allí pues, recomendado, si tratan de llegar aquí al main, aquí está. Y también hay unos videos en YouTube que si también desean, también lo pueden ver. Podemos verlo aquí en el canal. Tenemos el canal y que se me hicieron mi canal, aquí está. Entonces lo pueden buscar por Luis Felipe Vélez. Ahí tenemos varios videos sobre diferentes temas y conceptos también sobre las artes, para que cualquier cosa, ahí están invitados e invitadas. Eh, Sí, la idea, gracias Carlos Mario por la pregunta, la idea es poder subir la conferencia aquí a YouTube, la idea era poder grabarla, tuve varios problemas con la red, se me cayó varias veces, entonces vamos a ver cómo se puede editar para que quede como en un conjunto y poder subirla aquí al canal de YouTube para que en cualquier momento podamos pues volver a ella, ¿no? Si tienen algún interés, alguna duda, pues allí va a quedar en la red. Muchas gracias, Vani, también por la eh, por el comentario, por la apreciación. Muchísimas gracias por esa participación. Y sí, estamos pendientes también para tratar de subir la conferencia para que nos quede a todos y todas para poder verla ahí a la mano. Entonces, bueno, ¿qué más? Y gracias, hace unos días hice una que se llamó Arte y Naturaleza. Esa no la grabé yo directamente, entonces estoy hablando con el colega, el compañero profesor que sí lo grabó, para poder entonces subirla, también para subirla al canal, por supuesto que sí. Entonces, nada, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy, por la paciencia, por la permanencia. Muchas gracias por haber estado acá, por haber compartido este momento. Muchas gracias a Luz Dari, a Alma, a Carlos Mario, a Francisco, a el viejo H, a Juan Estrada, a Pedronero Valle Salgado, a Shaira y a Vani. Muchísimas gracias por su presencia, por haber estado acá, por la participación. Y, y bueno, por aquí lo que necesiten, pues allí también nos comunicamos allí por esas redes, por esos medios y seguimos al habla. De nuevo, muchísimas gracias por la participación, por haber estado aquí y bueno, seguimos pendientes para una próxima oportunidad. Espero que tengan una muy buena semana que empieza y seguimos hablando. Que estén muy bien y mucho cuidado y muchos éxitos. Hasta pronto. Muchas gracias. Y compartir y vamos a parar aquí.